Muy bien, pues esta mañana abra su Biblia en Primera de Corintios capítulo 12. Yo no sé si alguno de ustedes miró las conferencias o algún servicio, pero el viernes se anunciaron 10 iglesias más de nuestro compañerismo aquí en México, 9 aquí en México y una en Estados Unidos, un mexicano yendo a Estados Unidos, y de las conferencias del Paso, Texas también fueron esta semana, se anunciaron más de 10 iglesias también. Entonces nuestro compañerismo sigue creciendo, gloria a Dios por ello. Y esta mañana pues vamos a seguir adelante, hermano, con esta serie de mensajes, estudios bíblicos acerca de los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los dones del Espíritu Santo, vamos a continuar, gloria a Dios, esta mañana. La semana pasada, el domingo pasado, hablamos acerca del don de ciencia, el don de palabra de sabiduría. Fueron dos, el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia. En esta ocasión vamos a hablar del don de fe y el don de sanidad. Gloria al Señor. Vamos a continuar. Tenemos entendido, hermanos, que los dones, el propósito de estos dones es la edificación, la exhortación y el consuelo de la iglesia de Cristo. Hoy vamos a estar hablando del don de fe y el don de sanidad. Entonces esta mañana vamos a leer nuestro texto, 1 Corintios 12, del 1 al 3. Dice estas palabras: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Versículo 9 dice: a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Vamos a orar por este mensaje esta mañana. Padre Celestial, yo oro a ti, Dios, que bendigas tu palabra, que unjas mis labios para ministrar a tu pueblo este sermón, Dios, acerca de los dones del Espíritu Santo. Señor, unge el oído de tu pueblo, Dios, que podamos recibir, Dios, una enseñanza nueva, una enseñanza, Dios, al corazón, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a hablar entonces del don de fe y el don de sanidad. Vamos a hablar en primer lugar del don de fe esta mañana, hermanos. Escúcheme bien, cuando hablamos del don de fe, estamos hablando de fe especial esta mañana. O sea, el don de fe difiere de la fe común, ¿verdad? De la fe tradicional, de la fe salvadora. Sabemos que la vida cristiana se recibe por fe, todo es por fe, ¿verdad? El justo por la fe vivirá. Pero cuando hablamos del don de fe, estamos hablando de algo más específico esta mañana. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque dice en Hebreos 11:6, dice estas palabras hablando acerca de la fe. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo que dice, amén, el escritor de Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, aquí está hablando, ¿verdad?, de la fe común, o una fe, ¿verdad?, tradicional. Pero el don de fe, hermanos, especial, difiere de otra fe en grado y en aplicación. Este don de fe obra en sanidades y en milagros esta mañana. O sea, por ejemplo, tenemos la sanidad del cojo, ¿verdad?, en la puerta del templo de la Hermosa, en el libro de los Hechos, es un ejemplo de esto. Como, ¿verdad?, el apóstol Pedro tuvo ese don de fe especial, ¿verdad?, para levantar a este hombre que había estado, ¿verdad?, paralítico en esa condición. Porque es lo que descubrimos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículos del 4 al 8. Vean conmigo, por favor. Hechos 3, del 4 al 8. Pedro, con Juan mirando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Amén. Dice, amén, Pedro le dijo a este hombre: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y lo que Pedro le está diciendo: yo creo que Dios puede sanarte, yo creo que Dios puede sanarte y levantarte, le dijo este hombre. Porque el hombre que él pedía dinero, extendió su mano porque quería dinero, pero Pedro le dijo: yo tengo fe que puedes levantarte de esta condición. Y allí se usó ese don de fe, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces el don de fe es un don especial, el cual cree en milagros esta mañana. Cristo nos describe la calidad de fe que debemos tener como un don en el libro de San Marcos, capítulo 11, versículo 22. Marcos 11, 22. Dice así: respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Versículo 23 dice: porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Verdad? Jesús nos dice, aleluya, ese tipo de fe, si tenemos este tipo de fe, podremos hacer cosas grandes, imposibles a la mente humana, a la lógica humana. Cuando dicen amén. Cosas imposibles. La montaña simboliza cualquier cosa u obstáculo a la lógica humana, imposible por hacer. Pero si ejercemos este don de fe especial y lo usamos, podemos mirar cosas, obstáculos, removerse. Cosas ilógicas, removerse esta mañana. Y eso es lo que Jesús nos enseña en estos dos versículos. Tengan fe en Dios, porque si ustedes tienen este tipo de fe en Dios, ustedes podrán decir a esa montaña: montaña tal, muévete y pásate a este lugar. La montaña lo haría. Pero se necesita, ¿verdad?, tener fe en Dios, tener fe en Él en esta mañana. El don de fe, hermanos, es un don especial que está al alcance de cualquier hijo de Dios, cualquier cristiano esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Es creer en lo sobrenatural de Dios. Es creer en lo imposible a la mente humana esta mañana. El profeta Elías era un hombre que tenía este don de fe especial. Cuando él oró y cayó fuego del cielo, devoró el holocausto, se estaba llevando a cabo este tipo de fe especial, este tipo de don. Él oró, iglesia. Elías, el profeta, oró y fuego cayó del cielo, literalmente. No era algo simbólico, no era fuego simbólico, era fuego que consumió el holocausto. ¿Cuántos dicen amén? Era fuego, ¿verdad?, literal, que quemaba, porque dice que devoró el holocausto, inclusive el agua y las piedras. Era fuego. Pero era algo sobrenatural esto. Esto es algo sobrenatural. Cuando estamos hablando del don de fe, tiene que ver con las cosas sobrenaturales que son imposibles a la lógica humana, a la ciencia médica, ¿verdad? A la ciencia. Cosas que suceden cuando alguien ejerce ese don de fe especial esta mañana. Aleluya. Elías también le transmitió esa fe a la viuda de Sarepta y le declaró que el aceite y la harina se multiplicarían si ella hacía lo que él estaba diciendo esta mañana. Aleluya. ¿Verdad? Él le dijo: ¿sabes qué? Está bien, haz como has dicho, pero primero haz una torta para mí, ¿verdad? Y entonces Dios dice que la harina ni el aceite se van a terminar, sino que se van a multiplicar. Ella, ¿verdad?, creyó a esa fe de Elías, porque Elías le está transmitiendo esa fe a esta mujer, y ella lo cree, ella confía en esa fe especial, y sucede ese milagro que es imposible a la mente humana. ¿Cuántos dicen amén? Es imposible, ¿verdad?, que con poquita harina y poquito aceite ellos sobrevivieron durante meses, tal vez hasta los años de que hubo sequía durante ese tiempo. Esta mañana
Entonces esa es la fe que cree en lo imposible, gloria a Dios. Una vez más, Elías oró y creyó en una gran lluvia, y Dios trajo lluvia sobre la tierra de Israel. Vamos a leer ahí en 1 Reyes, capítulo 18, versículos 41 al 45. Dice de esta manera: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una gran lluvia se oye, o una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Es interesante, hermanos, cómo Elías, él tenía ese don de fe. Aquí está él orando por lluvia. No había llovido durante 3 años y medio más o menos en la tierra. Había una sequía muy prolongada, muy severa. Ese día Elías le dijo al rey: sube y come y bebe, porque viene una lluvia. Desde ese momento Elías está declarando que va a llover. Elías está diciendo: ve, come y bebe, porque viene una lluvia. Y entonces subió, dice, al monte a orar, y le dijo a su criado: amén, ¿qué es lo que ve? Su criado dice: yo no veo nada. Y dice que le dijo: vuelve 7 veces. Esto habla de que Elías, ¿verdad? Hay veces, hermano, donde esa fe se tiene que aferrar, esa fe tiene que creer, aunque parece que no se ve nada, aunque parece que no está pasando nada, pero tenemos que aferrarnos a esa fe, ejercer ese don de fe, ¿verdad? Y creer. Así lo hizo Elías, dice, 7 veces se arrodilló, y de repente su criado le dijo: bueno, lo único que veo es una pequeña nube del tamaño del puño de un hombre. Y entonces Elías le dijo: vale más que te prepares, porque viene una lluvia. Y dice que en ese momento estaban en eso, cuando el cielo se empezó a oscurecer y cayó un aguacero, una lluvia torrencial, hermanos, una lluvia torrencial sobre toda la tierra de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Es el don de fe trabajando tremendamente. El don de fe, hermanos, cree en cosas ilógicas, en cosas sobrenaturales esta mañana. Gloria a Dios. Y tenemos que ejercerlo, podemos ejercerlo, ese don de fe. No todos se logran, ¿verdad?, tener esa fe. Pero hay gente que sí, hermanos, ha creído en cosas tremendas así, y les han sucedido cosas ilógicas. Hermanos, que de repente yo escuché en una ocasión un hermano, ¿verdad?, que agarró su carro y dice que no tenía gasolina el carro, no tenía dinero, él tenía que ir a un cierto lugar, ¿verdad? Y dice que, amén, que el hermano dijo que agarró un galón, lo llenó de agua y le echó agua. Lo que hizo, pero él creyendo en un milagro, él dijo: en el nombre de Jesús esta agua se convierte en gasolina, y se la echó ahí al tanque de gasolina del carro, y el carro caminó, el agua se convirtió en gasolina. Tremendo, eso es algo tremendo, hermano. Yo no me animo a echarle agua al tanque, que se me va a amular el motor, pero él echó agua y el agua se convirtió en gasolina. El carro no falló para nada, nunca le pasó nada al carro. Llegó después a una gasolinera, le echó gasolina y él siguió. Pero el carro caminó con agua, que se convirtió en gasolina. No sé qué pasó ahí, pero hubo un milagro por la fe de este hermano, que tuvo fe esta mañana. El don de fe. ¿Cuántos dicen amén? Así es que ahí está el reto, gloria a Dios. Vamos a hablar ahora del don de sanidad esta mañana. Es algo semejante, de hecho, es el don de fe, el don de sanidad, el don de hacer milagros. Como que los 3 se relacionan. Pero escúcheme bien, el don de sanidad es algo especial de parte de Dios. El don de sanidad se refiere al ministerio de sanidad. El ministerio de sanidad abarca cruzadas de milagros, oración por los enfermos, ir a un hospital, ¿verdad?, creer por milagro de sanidad, ir a un asilo de ancianos, ir a una casa donde hay un enfermo y orar por él. Se ejercita ese don.
Ciertamente nadie ha tenido el ministerio de sanar a todas las personas enfermas. Hay gente, ¿verdad?, que no sana. Hay veces que alguien ora, o un pastor, un predicador, un evangelista ora por una persona, esa persona no sana. Jesús sanaba a todas las personas que venían a Él, pero en ocasiones usted sabe bien que no sanó a algunos por falta de fe de parte de esas personas. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo vemos muy claro ahí en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 57 al 58. Vamos a leer. Dice así del 57 al 58, Mateo 13: y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros, ¿a causa de qué? De la incredulidad de ellos, dice. Entonces, no todos van a sanar, ¿verdad? Si Jesús mismo no los sanó a todos, por factores, ¿verdad?, que influían en que las personas no sanaran. En este caso dice que por la incredulidad de ellos, algunos no sanaron, ¿verdad? No hizo allí muchos milagros por la incredulidad de estas personas. Aleluya. Gloria a Dios. Dios ha hecho provisión, hermanos, para que la sanidad física sea un ministerio de su iglesia, ¿verdad?, como un don de sanidad, ¿verdad? El don de sanidad tiene que operar junto con la fe. En este caso, nuestro Señor dice que no sanó allí a muchos, o no hizo muchos milagros, porque había incredulidad en ellos. Entonces, el don de sanidad va junto con el don de fe. O sea, si la persona no tiene fe, si la persona es incrédula, si la persona duda, puede que no suceda el milagro. ¿Cuántos dicen amén? Puede que no suceda un milagro ahí esta mañana. Entonces, va junto. La sanidad era algo muy común en el ministerio de Jesús y en el ministerio de los apóstoles. En el libro de San Marcos, capítulo 1, versículos 32 a 34, encontramos estas palabras. Dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Era el ministerio de Jesús, cargado de milagros. Era algo muy común en el ministerio de Él, sanar a muchos enfermos. Dice que sanó a muchos que estaban enfermos de diferentes enfermedades, de distintas enfermedades. Igualmente los apóstoles, hermanos, ¿verdad? También los apóstoles ejercieron ese ministerio de la sanidad. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 12, vea conmigo, Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Dice que por la mano de los apóstoles, ¿verdad?, se hacían muchas señales, milagros, prodigios, sanidades. Era el ministerio, ¿verdad?, de la sanidad, era el don de sanidad. Esta mañana debemos ejercer este don, iglesia. Los ancianos de la iglesia tienen el llamado de orar por los enfermos, ungiéndolos con aceite. Dice en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 14 y 15. Santiago 5, versículo 14 y 15 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí está hablando de los ancianos de la iglesia. O sea, no se refiere precisamente a los líderes o a los pastores, también se refiere a la gente, ¿verdad?, que se considera un anciano. Los ancianos de la iglesia son gente que ya tiene años en el Señor, años sirviendo a Dios, y ya entienden, ¿verdad?, ya pueden, ya deben, ¿verdad? Entonces dice: si alguno está enfermo, llámenle a los ancianos de la iglesia para que oren por él, para que le unjan con aceite y sanen al enfermo. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, este don de sanidad no es solo para los líderes, los pastores o evangelistas, sino también para los creyentes que ya entienden esto. ¿Cuántos dicen amén? Que ya entienden esto, iglesia. Una de las señales de la gran comisión era y es la sanidad en los enfermos, el don de sanidad en sí.
Nuestro Señor lo dijo en el libro de San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 18. Dice así, Marcos 16, 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí tenemos la sanidad de los enfermos, el don de sanidad que se puede ejercer, ¿verdad? Que es una señal para aquellos que creen, para todo creyente, ¿verdad? Para todo creyente que entiende, ¿verdad? Que puede orar por un enfermo y ese enfermo puede sanar, que puede poner manos sobre enfermos y los enfermos pueden sanar. Pero eso es algo específico esta mañana. El don de sanidad se ejercería a través de la imposición de manos, dijo el Señor. ¿Cuántos están aquí esta mañana? Se va a ejercer a través de imponer manos sobre los enfermos. Esto implica que Dios usaría creyentes fieles como un canal de su poder para sanar enfermos. Aleluya. Ahora, Santiago habla de ungir a los enfermos con aceite. El aceite es el símbolo del Espíritu Santo, hermanos. Simboliza el Espíritu Santo. Jesús mandó a sus discípulos a ministrar y ellos, dice, que ungían a los enfermos y los sanaban. Los ungían con aceite y los sanaban. En el libro de San Marcos, capítulo 6, versículo 13, encontramos esas palabras. San Marcos 6, 13. Y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esta mañana el Señor los mandó a sus discípulos, personas comunes, pescadores, ¿verdad? Personas que no eran perfectas, personas que no eran santos, los mandó, ¿verdad? Y le dijo: únjanlos con aceite y oren por ellos, pongan manos sobre ellos. Y dice que ellos así lo hicieron y los enfermos sanaban. Qué tremendo esta mañana. El que ora debe tener fe, pero también el enfermo, ¿verdad? Porque las dos cosas van de la mano, el don de fe y el don de sanidad. Hechos capítulo 14, vea conmigo, versículo del 8 al 10. Hechos 14, del 8 al 10. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. O sea, él dice que el cojo, el paralítico, tenía fe, dice, para ser sanado. Entonces Pablo dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Pero aquí lo que hizo ese milagro, ¿verdad?, fue también la fe del hombre cojo. ¿Cuánto dicen amén? Del hombre que estaba, ¿verdad?, imposibilitado a sus pies. Pablo lo miró, y cuando lo miró discernió en él que tenía fe. Por solo mirarlo, Pablo dijo: este hombre tiene fe, este hombre cree en un milagro. Y Pablo le dijo: levántate y ponte derecho, le dijo, sobre tus pies. Y él saltó, dice, y anduvo. Qué tremendo. Pero era la fe de este hombre también, trabajando ahí, gloria al Señor. Amén. El apóstol Pablo ejercía el don de sanidad, pero fue hasta que miró que el hombre tenía fe y entonces lo sanó. Él podía haber, ¿verdad?, podía haberle dicho al hombre: en el nombre de Jesús, levántate. Pero si este hombre no hubiera tenido fe, no se hubiera levantado. Y eso es precisamente, ¿verdad?, que estos dos dones van de la mano, gloria al Señor. Aleluya. Es obvio que el don de sanidad, hermano, se puede ejercer en un ambiente donde ya se habló la palabra de Dios. Tal vez se predicó un sermón para animar a la gente a creer por milagros, gloria al Señor. Allí, ¿verdad?, se puede ejercer el don de sanidad. Ahí, ¿verdad?, donde se predica. Por eso es que los domingos son servicios de milagros, porque creemos, ¿verdad?, que los enfermos van a sanar, pero se les predica un mensaje de fe, un mensaje de sanidad, un mensaje de esperanza. Cuando vamos con alguien, ¿verdad?, antes de orar por él, le hablamos del Señor, le decimos, le predicamos la palabra de Dios, ¿verdad? Oramos la oración del pecador y luego ya oramos por un milagro en esa persona.
Es un trabajo que se hace, ¿verdad? Para que esto funcione. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Romanos capítulo 10, versículo 17, es muy claro lo que esta escritura nos dice. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta mañana. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Se tiene que ejercer un ambiente de fe ahí. Gloria a Dios. Pero yo sé que a veces ni así, ¿verdad? Hay gente que ni así, aunque se le predique. Seguramente Jesús les predicó ahí en Nazaret a la gente, a los vecinos que lo conocían. Pero aún así dice que no hizo ahí muchos milagros por la incredulidad de ellos. Porque ellos todavía dudaban. ¿Será este el Cristo? Si ese es el hijo de José, el carpintero. ¿No están aquí con nosotros sus hermanos y sus hermanas? ¿De dónde pues tiene esta sabiduría? Si nosotros lo conocemos desde que nació, desde que era un niño, aquí andaba jugando. Y no hizo ahí muchos milagros. Y seguramente Jesús les predicó, hermanos. Pero a veces hay lugares donde uno predica, ¿verdad? Y la gente no sana. La gente no sana. No hay milagros. Pero no es tanto porque el predicador no crea en milagros, sino es la gente, el ambiente que hay ahí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esta mañana, hermanos, la sanidad, el ministerio de la sanidad es un ministerio muy, muy fuerte en la iglesia. Debe de ser un ministerio aún en estos tiempos. Nuestro líder, en verdad, el pastor Wayman Mitchell, que partió a la eternidad, él, amén, toda su vida haciendo cruzadas de milagros. Y él, verdad, ¿cuántos enfermos fueron sanados en sus cruzadas? Pero hubo mucha gente también que no sanó. Hubo mucha gente que no sanó. Llegaron, así como llegaron, se fueron igual. Porque simplemente no daban los pasos necesarios. Pero tenemos promesas. Y yo quiero cerrar con esto. Las promesas de sanidad. Vamos a ver puras escrituras esta mañana para terminar. Promesas de sanidad en el Antiguo Testamento. Son un montón, pero solamente vamos a leer 4. ¿Verdad? Para irnos rápido. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Ahí están las promesas de sanidad en el Antiguo Testamento. Éxodo 15, 26. Dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus palabras, a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Ahí tenemos una promesa. Dice el Señor, yo soy Jehová, tu sanador. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Yo hiero y yo sano, dice el Señor. Salmo 30, versículos 1 y 2. Dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Y Isaías 53, versículo 5. Vamos a leer también. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Promesas de sanidad, hermano. Y son un montón, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí. Pero son muchas. Infinidad de promesas de sanidad. También tenemos promesas de sanidad en el Nuevo Testamento. Mateo 4, versículo 23, vean conmigo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Sanando, dice, toda dolencia, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo esta mañana. Marcos capítulo 3, versículos 14 y 15.
dice así: y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Dios, dice, le dio autoridad al Señor a sus discípulos para que tuviesen autoridad sobre los enfermos, para sanar enfermos, ¿verdad? Para sanar enfermedades. Les dio autoridad, y esa autoridad es para usted y para mí. Es una promesa de sanidad esta mañana. Hechos capítulo 4, versículo 30 también. Hechos 4:30 dice así: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Para que se hagan sanidades, milagros y prodigios esta mañana. Y finalmente, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro 2:24 dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, dice el Señor. Es la palabra. Promesa de sanidad, iglesia. Entonces tenemos dos dones aquí: el don de fe y el don de sanidad, que van juntos, agarrados de la mano. Dos dones, ¿verdad?,